Bueno, ustedes me dicen si ahí están viendo bien la pantalla, por favor. Sí, Sí, está señora. perfecta. Estamos viendo tu pantalla, Listo. no la presentación aún. ¿Se ve la presentación? No, no se ve. No, tu pantalla completa. Abre tu presentación. Ahí ya la están viendo. No, no, señora. No, Ahí, ¿se ve? Todavía no. todavía no. Ahora sí, perfecto. ¿Listo? Ponerla en pantalla, eso ya. ¿Ya? Listo. Bueno, sí, ya está grabando. Ya está grabando. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy hemos iniciado pues esta sesión de reuniones académicas. El tema que me compete presentar el día de hoy es comportamientos sexuales prepuberales normales, acompañada del doctor Humberto Ortiz, quien es pues el docente quien me ha asesorado esta conferencia. Mi nombre es Diana Zambrano Benavides, yo soy residente de tercer año de pediatría de la Universidad del Valle. En este momento me encuentro haciendo la lectiva en el área de consulta externa pues, y puericultura con el doctor Ortiz. Para iniciar la presentación, vamos a empezar dando pues como una breve introducción y como con un caso clínico en donde hay un padre que entra a la habitación de su hijo porque se escuchan muchas risas y chillidos que vienen desde la habitación de la hija de 5 años mientras ella está jugando con unos amiguitos que fueron a su casa. Cuando el papá abre la puerta para averiguar qué está pasando, se encuentra que hay niños sentados en el piso sin ropa interior y señalándose unos a otros, tocándose mutuamente los genitales. La pregunta en este caso sería, ¿qué haría el padre o la madre que encuentra a sus hijos en esta situación? Entonces, muchas veces estas situaciones pueden generar una serie de preguntas que pueden ser preocupantes para los padres, como por ejemplo preguntarse, ¿es mi niño normal o mi niña normal? ¿Debo preocuparme por la situación en la que me estoy enfrentando? Y la más importante de todas, que yo creo que es por la que la mayoría de los padres asisten a las consultas, es qué le debo decir y qué debo hacer ante esta situación. Como a lo largo de la conferencia vamos a ir respondiendo esas preguntas que mencionamos anteriormente. Inicialmente vamos a hacer una breve introducción acerca de qué es la sexualidad en los niños, qué es la sexualidad en los niños prepúberes. Entonces, la sexualidad prepuberal va a comprender todas las manifestaciones de la sexualidad, inicia desde el nacimiento hasta la pubertad y se va a desarrollar a medida que el individuo va creciendo con respecto pues, a todas sus etapas evolutivas. Los comportamientos sexuales en los niños van desde el espectro de lo normal y apropiado para su edad y su desarrollo hasta el abuso y la violencia, que sería ya el área que competiría pues al tratamiento especializado o a los profesionales de la salud involucrados en este aspecto. También es importante que los profesionales de la salud, que estamos en contacto con los niños, tengamos una sólida base de conocimientos acerca del desarrollo sexual infantil, qué es lo normal dependiendo de las etapas del desarrollo, cuándo nos debemos alertar o preocupar y cuándo intervenir y qué intervenciones debo hacer con respecto a los comportamientos a nivel de la sexualidad infantil. Siempre debemos tener presente que en muchos casos puede existir una correlación entre el abuso sexual
y los problemas de conducta en los niños. Siempre digamos que cuando se inició a estudiar la parte de los comportamientos prepuberales en los niños, siempre se relacionó inicialmente pues con el abuso sexual, y los primeros escritos que hay sobre el tema relacionaban mucho esta temática de abuso con respecto a esas conductas sexuales en los niños. Sin embargo, se ha visto últimamente con estudios más recientes que hay una serie de factores estresantes adicionales, algunas características familiares específicas dentro del ambiente en el cual se desenvuelven los niños, y también hay algunos factores adicionales en el ambiente escolar, en el ambiente con sus amigos, con las personas con las cuales se relacionan, que están asociados con las conductas sexuales de características intrusivas y frecuentes, que más adelante vamos a ver, se clasifican como los problemas del comportamiento sexual. ¿Por qué hablamos de la etapa prepuberal y por qué la mayoría de los artículos diferencian la etapa de la adolescencia sobre la etapa prepuberal? Porque aunque los adolescentes también se involucran en conductas sexuales problemáticas, estas tienen unas características más variadas que los niños de edad preescolar y escolar, y difieren mucho en los factores de riesgo que se relacionan con ellas y en las estrategias de intervención. Como ven, la etapa de la adolescencia está más relacionada con conductas de riesgo, consumo de sustancias y otras, digamos, factores de riesgo diferentes a los que vamos a encontrar en la etapa prepuberal. En cuanto a los comportamientos sexuales en los niños, estos comportamientos son muy comunes. Se habla de que más o menos el 50% de los niños participarán de algún tipo de comportamiento sexual antes de cumplir los 13 años de edad. Y hay estudios que se han hecho en poblaciones ya adultas. Un estudio de estos nos habla de 339 profesionales de bienestar infantil y salud mental a los cuales se les preguntó sobre sus propias experiencias antes de los 13 años de edad, y el 73% de ellos recordó haber tenido comportamientos sexuales con otros niños, el 34% recordó haberle mostrado sus genitales a otro niño, un 16% recordó haber simulado el coito con otro niño, y hasta un 5% recordó haber insertado un objeto en la vagina o en el recto de otro niño. Como vemos acá, los porcentajes, digamos, de los recuerdos que tienen las personas posteriormente pues, a su etapa prepuberal son bastante altos y pueden ser aún mayores pues, por el sesgo de memoria. Entonces, como vemos, son comportamientos que se presentan frecuentemente. Uno de los factores más cruciales en el desarrollo sexual infantil incluye pues, el nivel de orientación y educación de los padres. Siempre se ha hablado que a partir del nivel educativo pues, que tengan los padres, cómo se orientaron ellos, cómo les enseñaron a ellos su educación sexual, cuál es la cultura en la cual se desenvuelve el paciente, pues así mismo van a ser las creencias, las prácticas y el tipo de conductas que se adquieren y digamos como las características de la educación y del desarrollo pues, sexual de los niños. Se ha visto en algunos estudios que se han realizado que las madres que son más educadas y que pueden reconocer que los comportamientos sexuales en los niños pueden ser normales, tienden a reportar más este tipo de comportamientos y a consultar más a los servicios de salud, haciendo pues las preguntas correspondientes a las dudas que tienen acerca de ellos. Pero lo que no está claro es que sí, estas observaciones de los comportamientos sexuales infantiles pueden afectar pues cómo los padres la ven a pesar de pues el nivel educativo o cómo va a ser la respuesta a dicho comportamiento. No se ha visto que se modifique por si los padres tienen mayor o menor educación acerca del desarrollo sexual infantil. Sin embargo, lo que sí se ve es que pues pueden reconocerlos con mayor facilidad y pues tender a consultar más a los servicios de salud. En cuanto a la sexualidad humana, pues la OMS define la sexualidad como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. Eso es importante porque se dice pues que la sexualidad en los niños muchas veces inicia antes del nacimiento, en la concepción o en el embarazo. Ya el niño va desarrollando sus caracteres sexuales iniciales. También cómo, digamos, el embarazo sea planeado, cómo sea aceptado por la familia, involucra inicialmente una parte de la sexualidad de ese individuo. También abarca el sexo, las identidades y los papeles de género,
También abarca el erotismo y el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Eso es como se define la sexualidad. Como ven, es, digamos, como una definición bastante amplia. Incluyen varias, digamos, varias formas de abarcarla y también varios espectros en los cuales uno puede hacer intervenciones y sobre los cuales los padres pueden tener preguntas. Todas las personas que nacen son sexuadas, van a tener un cuerpo sexuado, ya sea femenino o masculino, que les va a permitir pensar, les va a permitir entender, comunicar, disfrutar y sentir y hacer sentir a las demás personas. Y el cuerpo sexuado es el lugar donde va a habitar esa sexualidad y donde ésta se va a desarrollar completamente. El sexo como tal va a ser la parte de la biología de la persona y a partir de él se van a construir culturalmente la sexualidad. Generalmente, digamos, esto es un conjunto. El sexo va ligado, digamos, a la forma como el niño va posteriormente a generar esa sexualidad y como, digamos, culturalmente también hay ciertos patrones que se van aprendiendo a medida que el niño crece. Sin embargo, hace parte de lo que el niño puede, digamos, empezar a transmitir, a sentir, a comunicar a partir de su desarrollo. También la sexualidad es placer, son sentimientos, es comunicación e intercambio afectivo. La sexualidad nos motiva a buscar afecto, placer, ternura e intimidad y todo esto lo van desarrollando los niños a partir del nacimiento, no solamente a partir de la etapa en donde empiezan a desarrollar sus caracteres sexuales secundarios, sino que ellos cuando nacen ya tienen, digamos, esa capacidad de desarrollar estas conductas. En cuanto a la manera pues, en que cada persona desde su nacimiento va dando significado a su sexo, esta será más libre en la medida en que se comprenda que hay múltiples formas de ser niño y de ser niña. No es solamente una forma, como se ve pues, aquí en la imagen. Yo puedo tener una niña y un niño que, digamos, culturalmente sean educados pues como para hacer lo que todo el mundo está acostumbrado, que es una niña, se viste de rosado, el niño se viste de azul, la niña juega con carros, la niña juega con muñecas, el niño con carros, pero eso no es así. Hay múltiples formas de ser niño y de ser niña, como tantos niños y niñas existen, y no solo una, y que el sexo pues no tiene más valor que el otro, y eso hay que también explicárselo a los niños desde que están pequeños. Y es una forma también de hacer educación en los padres, de que todos los niños son diferentes y pueden desarrollar su sexualidad de formas diferentes. La sexualidad también es... Doctora, qué pena con usted, pero hay otras personas que quieren ingresar para ver si les dan la entrada, por favor. Un segundito, vemos dónde están. Ya. Listo. Entonces la sexualidad está, digamos, influida por los mensajes que hemos recibido a lo largo de nuestra vida y que estamos recibiendo cotidianamente. Esos mensajes pueden ser explícitos, pueden ser indirectos, pueden ser mensajes educativos, por ejemplo, en el colegio, en el hogar, en las situaciones en donde los niños están expuestos pues, a material que pueda ayudarlos a generar conocimientos acerca del tema. También puede estar expuesto a chistes sobre la sexualidad en la casa, en el ambiente pues, donde los niños se desarrollan, y esos mensajes aparecen permanentemente también en algo que es muy común hoy en día, que son los medios masivos de comunicación, los cuales influyen mucho actualmente en el desarrollo de cómo los niños ven la sexualidad y cómo ellos se van formando como ideas acerca de lo que es la sexualidad y cómo expresarla en su... Ya, mi amor, ya. Es que se escucha mucho ruido. Tú puedes bloquear los micrófonos, doctora. Sí, ya los estoy bloqueando. Es la gente que aceptamos ahora recién.
Bueno, y estos influyen consciente e inconscientemente en nuestras opiniones, actitudes y conductas acerca de lo que es la sexualidad. Cuando las personas adultas entramos como en contacto con los niños, siempre estamos educando constantemente en lo que es la afectividad y la sexualidad en esta población. Y la idea es que esas personas adultas tienen un papel fundamental en lo que es la construcción acerca de los mensajes que se envían a los niños acerca de la sexualidad. Entonces, hay unos mitos e ideas que se van planteando alrededor de la sexualidad y que muchas veces son ideas falsas que son creadas por la sociedad, por la cultura y muchas veces también por los padres. Entonces, muchos de esos son como, por ejemplo, los niños y las niñas son asexuados, la sexualidad no es cosa de niños, lo cual, pues, como ya vimos, no es cierto. La sexualidad nace con uno y se desarrolla a lo largo de la vida, que si se les habla de la sexualidad, los niños van a perder la inocencia. Está demostrado, pues, todo lo contrario. Entre más el niño conozca y sepa de lo que es el sexo, la sexualidad, las expresiones, todo lo que ya les hablé acerca, pues, de lo que es referente a la sexualidad, ellos van a tener más herramientas para poder desarrollarla de forma segura y poder desarrollar sus capacidades y digamos, su nivel, pues, de intimidad y lo que ellos quieren hacer como personas de forma más segura, y pues tienen menos riesgos cuando los niños ya entren a tener, pues, digamos, contacto con otras personas y a expresar todos sus elementos de la sexualidad. También otro mito es que si reciben información sobre sexualidad inician su vida sexual más temprano. También se ha visto que esto no es cierto, al contrario, los niños que reciben información sobre la sexualidad de forma temprana son más informados, tienen más herramientas con las cuales trabajar acerca de la expresión de esa sexualidad y pueden tener menos riesgo a largo plazo de tener relaciones peligrosas o de iniciar sus relaciones sexuales antes de tiempo. El que el papá debe hablar con el niño y la mamá debe hablar con la niña tampoco es cierto. Los padres y las madres, independientemente del sexo del niño como tal o de la identidad, pues, que tenga la niña, identidad de género que tenga, pueden hablar independientemente, pues, si es niño o niña. El papá puede hablar con la niña, la mamá con el niño, siempre y cuando se haga una explicación, pues, clara acerca de los temas a tratar. Si los niños juegan con las muñecas se vuelven gay, eso tampoco, pues, es cierto. Si las niñas juegan con autos o hacen deporte se vuelven amachadas o pues como se van a volver ahombradas, como dice la gente. El niño es muy afectuoso, si se es muy afectuoso con el niño se va a volver homosexual. O si la niña es muy cariñosa o recibe información desde pequeña, puede convertir en una niña suelta o en una niña loca. Esas, digamos que son creencias falsas o erradas acerca de la sexualidad, que muchas veces puedan jugar papel importante a nivel del desarrollo de comportamientos sexuales problemáticos, porque los niños van a tener una idea de que la sexualidad es mala, de que la sexualidad no se puede expresar, ¿sí? Y van a muchas veces ser cohibidos, lo cual va a llevar más adelante a que caigan dentro de conductas que no son apropiadas. También la última idea, pues, que si los niños se masturban se van a volver enfermos mentales. Ha mostrado que a los dos procesos, tanto el proceso de autoestimulación como el proceso de masturbación, son procesos normales que hacen parte del desarrollo fisiológico del ser humano y de los niños. Ya lo vamos a ver más adelante. Durante muchos años también se pensó que los niños y las niñas no poseían sexualidad. Sin embargo, se ha visto, pues, como ya les dije, que el desarrollo comienza desde su nacimiento y va a incluir varias cosas: los cambios físicos que se producen a lo largo de las etapas vitales, los conocimientos que los niños van adquiriendo acerca de la sexualidad, las creencias que van aprendiendo con respecto a sus vivencias, a los aprendizajes que tengan en su entorno y los comportamientos que ellos van demostrando a partir de esos conocimientos y de esas creencias. También hay una interrelación del individuo que se da, pues, con otras personas, como por ejemplo la madre o los cuidadores, y esta va a dar la pauta para el establecimiento de las energías sexuales en el cuerpo del niño, creando algunas zonas que se denominan zonas erógenas. Estas inician
con un acto que es, digamos, como el principal, que es la lactancia materna, en donde el niño va desarrollando el placer por la succión, inicialmente pues cuando nace. Posteriormente, en ciertas etapas del desarrollo, como veremos, va desarrollando ciertas zonas que le producen placer y son a partir de su desarrollo zonas normales, las cuales el niño explora a lo largo del tiempo. Esto también va a influir mucho cómo sea la historia de los padres, cómo así ya ha sido el desarrollo de los padres en cuanto a la sexualidad y el lugar de cada uno como sujeto sexual, ¿sí? Cómo se ubica ese niño en cuanto a la sexualidad en su familia. En cuanto al desarrollo sexual y el comportamiento, se ha visto que todo comportamiento o conocimiento sexual en los niños está fuertemente influenciado por tres cosas principales, que son la edad del niño, la cual, digamos, a partir de las etapas vitales, hay ciertas cosas que el niño tiende a hacer que pueden ser normales en cuanto a su desarrollo sexual. También depende de lo que el niño observa, incluyendo cómo se comportan sus familiares, sus amigos, en cuanto a las prácticas o los comportamientos sexuales en la casa, y también lo que se le enseña al niño. Ya ahí dentro de eso están las creencias culturales y religiosas acerca de la sexualidad y los límites que se le enseñan en relación al cuerpo. Para hablar un poquito de las fases de la sexualidad, entonces de la sexualidad infantil vamos a distinguir dos modalidades de organización del comportamiento sexual, que es la fase pregenital y la genital. En la fase pregenital tenemos dos estadios, que es el oral y el anal, y en la fase genital vamos a tener el estadio fálico y el estadio genital. En cuanto a lo competente para los niños prepúberes, vamos a hablar de estos tres estadios iniciales, porque ya el estadio genital está más ligado a la adolescencia. Cada una de estas etapas está marcada por logros que el niño o la niña van alcanzando y que le permitirán desarrollarse como un ser autónomo que va a desarrollar sus comportamientos asociados pues, a la sexualidad de manera independiente. El estadio oral inicial, entonces el niño nace y va conociendo se va conociendo a sí mismo y va conociendo el mundo a través de su cuerpo. Está relacionado con la presión labial, la presión dental y gustativa y la facultad de deglución. También se asocia la emisión de sonidos, así como la inhalación y la exhalación de aire. Él va captando que él tiene ciertas habilidades que le permiten desarrollar gustos. Y lo más importante en esta etapa es la succión y la lactancia materna. Es un acto que al niño, al desarrollar todas estas habilidades, le proporciona placer y le puede generar calma y tranquilidad. Entonces, muchas veces la lactancia materna también puede ser un medio para demostrar la sexualidad en los niños. En cuanto a etapas ya posteriores, entre los 6, 7, 8 meses, la dentición le permite al niño demostrar en muchas ocasiones el componente agresivo. Cuando el niño está enojado, cuando el niño está disgustado con algo, lo que va a hacer es morder, llorar y gritar para demostrar que no está placentero en la situación en la que se encuentra. También hay otras acciones como chupar y babear que le van a generar en ocasiones placer. En el estadio anal, que se da después de los 12 meses, el niño va haciéndose un cuerpo en el cual habitar, va adquiriendo mayor autonomía, descubriendo cómo poder controlar y dominar su cuerpo, y eso también le va a generar placer. En esta etapa, él comienza a adquirir la capacidad de contener o expulsar su orina y sus heces, y para él la orina y las heces van a ser parte de su cuerpo, y en ocasiones le va a causar placer pues, el acto de orinar y de realizar deposiciones. Cuestionan y teorizan respecto al nacimiento de los bebés. En muchas ocasiones, ya más o menos a partir de los 4 o 5 años, ellos van a hacer preguntas, van a preguntar acerca de las diferencias anatómicas entre los niños, las niñas, la diferencia entre los orificios corporales respectivos para orinar, defecar y nacer, y esas preguntas van a tener que ser respondidas pues, por los padres y las personas encargadas pues, del cuidado del menor. También aprenden a diferenciar entre lo propio y lo del otro, y eso es importante en la parte de educación, sobre todo educación a nivel de la sexualidad, porque nos va a permitir en esta etapa generar como la educación para saber que el niño vaya aprendiendo cuáles son los límites y cuál es, digamos, la parte de la privacidad y respetar a las demás personas, pues, en cuanto a su privacidad también. También pueden
tener frases como, por ejemplo, esto es mío, esto es tuyo, y diferenciar qué es lo que le pertenece a él y qué es lo que le pertenece a otra persona. Ya más adelante en el estadio fálico, que se da a partir más o menos entre los 6 y los 12 años, ellos constatan que la diferencia entre ellos está en la región genital y van a hacer también cuestionamientos, van a comprender y aceptar su sexo, ¿sí? Van a comprender que es niño, que es niña, y muchas veces van a aceptar, pues en otras ocasiones pueden no estar a gusto también con su cuerpo, en donde viene pues el inicio de la identidad tanto sexual como la identidad de género. El equilibrio también va a depender de cómo han sido las relaciones entre sus padres y sus adultos significativos durante la infancia, porque estas relaciones van a marcar mucho, digamos, esta etapa siguiente, que es pues como la etapa genital. Hay un periodo de latencia entre el estadio fálico y el estadio genital, en donde los niños van a tener placer por aprender y tener amigos, y esto va a durar hasta el inicio de la pubertad. En este momento se va a desarrollar algo importante, que es la conciencia moral, o sea, el niño va a saber qué está bien y qué no está mal de lo que él hace, va a tener sentimientos de culpa cuando hacen, digamos, cosas a las que saben que están mal o que les han enseñado que están mal, y van a tener sentimientos de asco y de pudor con algunas situaciones específicas. También es una etapa importante para hacer educación, sobre todo educación de los padres y educación a nivel del consultorio cuando se presentan algún tipo de problemas o comportamientos sexuales problemáticos. ¿Cuál es la importancia de hablar del tema? Que aunque los comportamientos sexuales son comunes en los niños, los padres con frecuencia no están seguros si esas acciones que realiza su hijo van a ser apropiadas para el desarrollo o si son inusuales y preocupantes. Eso va a depender de la orientación del pediatra o del profesional de salud que atienda el caso para responder las preguntas que tienen los padres sobre si el comportamiento de su niño es normal, si este es indicativo de abuso sexual o exposición a contenido sexual, o si hay algunos factores de riesgo que se puedan detectar para determinar si este comportamiento no está dentro de lo normal y si se está volviendo problemático o si ya tiene otras connotaciones. También debemos estar preparados para ofrecer orientación adecuada y hacer recomendaciones acerca del tratamiento y el manejo de estos comportamientos. ¿Cómo debemos enfocarlo? ¿Qué es lo más importante que debemos hacer? Debemos distinguir entre los comportamientos sexuales normales y apropiados para la edad y aquellos comportamientos que son inapropiados para el desarrollo del niño, son abusivos o intrusivos, y que se denominan comportamiento sexual problemático o problemas del comportamiento sexual. Entonces, inicialmente vamos a hablar de las conductas sexuales que son esperadas según la edad, también denominadas comportamientos sexuales normativos. Esas conductas esperadas, se ha visto que los niños y las niñas tienen más probabilidades de presentar este tipo de conductas y de realizar, por ejemplo, tocamientos de las partes sexuales de su cuerpo en la casa, en los niños hasta un 39% y en las niñas hasta un 34.8%, que cuando están en la guardería. Hasta un 8.3% de los niños y un 1.2% de las niñas. También se ha visto que la edad de presentación más frecuente son los primeros 2 años, con un pico a los 2 años de edad, posteriormente disminuyen y tienen otro pico de presentación a los 5 años de edad. Esto con estudios pues, poblacionales retrospectivos, en donde se ha visto que la mayor edad de presentación son esas 2 edades. Y posteriormente disminuyen hasta la pubertad, en donde otra vez pues vamos a presentar un pico de comportamientos sexuales, que pueden ser dentro de lo normal del desarrollo de los adolescentes. De los 0 a los 3 años, la sexualidad es autoerótica. Generalmente el niño no proyecta su sexualidad a los demás. En ocasiones los niños y las niñas en esta edad pueden quitarse la ropa y andar desnudos si un adulto no les ha explicado temas de privacidad, que muchas veces los niños a la edad antes de los 3 años no van a entender muy bien lo que hace parte pues, de la privacidad. Sin embargo, es importante empezar a explicarlo a partir de que el niño desarrolle pues, el habla y el conocimiento. Los niños y las niñas pueden tocar sus propios genitales en esta edad como una forma de calmarse o de tranquilizarse a sí mismos. Eso hace parte de la autoestimulación. Y la autoestimulación se diferencia de la masturbación porque si bien es un acto que genera placer, no es un acto que el niño haga
tener, por ejemplo, un orgasmo o que el niño, digamos que tenga unas ideas o que tenga unas fantasías sexuales asociadas a ese acto de autoestimulación. Entonces, esa es la diferencia entre masturbación y autoestimulación, los cuales pueden ser comportamientos, pues como lo vemos acá, normales a esta etapa. También surge la curiosidad y preguntas sobre las partes de su propio cuerpo y las de las personas cercanas, como por ejemplo amigos, hermanos, su padre o la madre, en especial por cómo funcionan los diferentes órganos, cuál es la forma y los tamaños. Entonces, pueden en esta etapa generar preguntas acerca de por qué mamá tiene esto y por qué papá tiene, es diferente, por qué mi hermanita tiene algo diferente a lo mío, porque yo tengo esto y mi hermanita, ¿no? Y esas preguntas son las que tenemos que trabajar a nivel de la educación con los padres. A los 3 años también existe una mayor claridad y conciencia sobre el cuerpo, y también sobre ser hombre o ser mujer, en donde se va desarrollando la identidad sexual. Los niños en esta edad pueden tratar de tocar los pechos de la madre o de otras mujeres, porque como ya les había hablado, son zonas erógenas que el niño va relacionando con placer. Sin embargo, ellos no, digamos que no lo hacen, como pues muchos adultos pensarían, con el deseo pues como de tener otro tipo de placer, otro tipo de placer con otras ideas. También tratan de mirar cuando otras personas están desnudas o desvistiéndose porque les genera curiosidad, como por ejemplo cuando están en el baño y hablan con otros niños de la misma edad acerca de las funciones corporales, como hacer pipí o hacer popó, en donde empieza la etapa del control de esfínteres, y esta es importante también para enseñar al niño a que él tiene unas partes de su cuerpo que tienen unas funciones específicas y pueda aprender a que eso es normal. Entonces, ¿qué es importante para los adultos? Es importante que ante cualquiera de estas situaciones el padre, la madre o el cuidador reaccione con tranquilidad ante el niño que se toca sus genitales o la niña que se toca sus genitales, igual que cuando tocan otras partes de su cuerpo. También es relevante permitir que exploren las cosas con la boca siempre y cuando pues, no sean objetos tóxicos o peligrosos, y darles la oportunidad de llevar una diversidad de objetos a la boca, y este es un medio por el cual el niño va a conocer y aprender su mundo. Entonces, por ejemplo, vemos acá un niño que está explorando sus genitales, una niña que se lleva sus pies a la boca y eso le puede generar pues, algún tipo de placer. También debemos atender sus muestras de curiosidad, tanto como si se expresan verbal o no, y apoyarlos en el proceso de comprender lo que los rodea, mantener una vinculación afectiva que le ofrezca seguridad y le permita abrirse experiencias al mundo, ofrecer igual trato a niños y niñas, variedad de juguetes, juegos y libertad de expresión de sentimientos. Eso, por ejemplo, si un niño de 2 o 3 años me pide una muñeca, yo se la puedo dar sin ningún problema. Si una niña me pide un carrito, se lo puedo también dar un balón. Los niños a esa edad necesitan explorar varias cosas para ir explorando pues, su sexualidad. También debemos permitir a niños y niñas desarrollar una actitud positiva hacia su cuerpo, siempre estar hablando en positivo acerca de lo que es el cuerpo, de las partes del cuerpo. ¿Sí? Que los niños no vean su cuerpo como algo malo, o algo que tenga que ser escondido. Cuando los adultos valoran el cuerpo de un niño y una niña, van a contribuir a que ésta pueda valorarse a su vez y van a promover su autoestima, van a contribuir a que pueda disfrutar su cuerpo, a que aprenda a cuidarlo, a respetarlo y a hacerlo respetar de los demás, no que lo vean como algo pues de pena o como algo que es malo. De 3 a 5 años los niños no piensan ni hablan sobre lo que no han visto o no se les ha ocurrido, no les han enseñado. Entonces, muchas veces surgen juegos sexuales consensuados con otros niños o niñas conocidos, y esto es importante que conozcan pues los padres y los pediatras, porque les pueden preguntar, digamos, en alguna consulta. También pueden ocurrir juegos de tipo exploratorio sobre su cuerpo y sus sensaciones. Van a jugar, por ejemplo, a los papás, al doctor o a la casita. Va a surgir curiosidad y preguntas sobre reacciones y sensaciones de su cuerpo, como por ejemplo, por qué cuando se tocan pues sienten placer, además sobre el origen de los bebés y la reproducción. Entonces van a empezar a hacer preguntas acerca de eso, sobre todo, por ejemplo, cuando viene un hermanito nuevo a la familia o cuando alguien de la familia está embarazado. Se espera que después de los 4 años los niños y las niñas van a tener una mayor claridad sobre la privacidad y sobre sus derechos, tanto propios como ajenos, cuando
en cuanto a tocar y a ser tocados. Y esto es importante porque la privacidad va empezando desde esa etapa del desarrollo. También hay zonas erógenas que se van desplazando, entonces ya no es la zona oral, sino que van a ir desplazándose hacia los órganos genitales externos. Los niños suelen no tener pudor y disfrutar de su desnudez. Generalmente van notando la diferencia de sus genitales con respecto a otros niños o a otros miembros de su familia, se van a autoestimular, al igual pues que en la etapa anterior, y pueden estar interesados por las palabras sexuales, repitiendo algunos chistes que escuchan en casa o en la televisión sobre sexo, aunque no los entiendan. En este momento los juegos sexuales hacen parte como de una de las preocupaciones más importantes de los padres y vamos a ver entonces cuáles de estos juegos esperados para la edad pueden ser normales y qué características presentan. Generalmente los juegos que tienen características normales son aquellos que se dan entre pares, hermanos, primos o amigos que tienen edades semejantes, no por encima de los 4 años de diferencia entre las edades de los niños. Los juegos son exploratorios y espontáneos y es ocasional, es decir, no se dan todo el tiempo, no es el único juego que ellos hacen y no es una actitud que sea repetitiva, simplemente lo hacen esporádicamente. También va a haber mutuo consentimiento entre los niños que participan en el juego y este va a disminuir cuando, por ejemplo, los adultos lo indican o los distraen con otro tipo de juegos o con otro tipo de actividades. Hay algunas consideraciones especiales en esta etapa, como por ejemplo debemos permitir a los niños y niñas desarrollar actitudes positivas hacia su cuerpo y eso lo hacemos enseñando a controlar sus emociones, permitiendo que ellos expresen sus sentimientos, respondiendo a sus inquietudes y ampliando la información según lo requieren sin subestimar su capacidad de comprensión, respetando y ofreciendo contrastes, por ejemplo, ante las teorías que ellos puedan plantear y que esta información que le demos a los niños nos lleve a la reflexión y a la búsqueda de nuevas explicaciones. También debemos enseñar la diferencia entre la constitución anatómica de un niño y una niña. Es muy importante que utilicemos también otras herramientas educativas y programar actividades que no tengan una carga sexista, como juegos nuevos que no se asocien con los niños o niñas, en donde puedan participar tanto unos como otros. También debemos evitar frases como ¿por qué te tapas?, que pareces tonto, aunque parezca insignificante, supone una falta de respeto por su pudor y su persona y puede generar comportamientos más adelante inhibitorios que pueden ser causa de comportamientos sexuales problemáticos. Los juegos sexuales entre los pares pueden ser una oportunidad también para conversar en un clima tranquilo, en respeto a la intimidad, la privacidad, la diferencia entre los sexos y el manejo de lo que es privado y el respeto por las demás personas. En esto es importante enseñar a los niños en esta etapa a decir no con firmeza ante situaciones en las cuales no se sienten bien y hay que explicárselo a los niños, por ejemplo, a explicárselo a los padres para que se los enseñen a los niños, que cuando ellos no quieran algo o se sientan mal en alguna situación deben decir no. También debemos enseñarles a distinguir entre un soborno y un regalo, entre los secretos buenos y malos, porque digamos es una etapa en la que ellos van aprendiendo cómo manejar su propia privacidad y las otras personas, cómo pueden, digamos, influir sobre ella. Y si nosotros en casa enseñamos acerca de esto, podemos prevenir muchas cosas que más adelante se pueden presentar. También debemos enseñarles a no permitir que nadie toque sus genitales si no es por razones de higiene o salud, y si él no lo quiere, o el niño o la niña no lo quiere. Entre los 5 y los 8 años, pues si no ha existido una clara educación en cuanto a la sexualidad, pueden usar vocabulario vulgar o jerga para hablar sobre partes del cuerpo, también pueden usar ese lenguaje para realizar bromas o hacer reír a otras personas. También vamos a encontrar que existe mayor conciencia de los mandatos sociales en cuanto al género, es decir, aquello que se espera para las niñas y para los niños. Se mantienen actividades o juegos sexuales también con amigos y amigas, y esto es de modo ocasional y asociado a ideas como, por ejemplo, hacer el amor, tocarse o tener pareja, y pueden seguir con
conductas de masturbación, es decir, tocar sus propios genitales para sentir placer, en especial en algunos momentos como en el baño o antes de dormir. En esta etapa del desarrollo es muy importante la educación sexual que se hace tanto en el colegio como en la casa para trabajar este tipo de conductas que pueden ser normales. Después de los 9 años y hasta los 12 años, pues ya los niños tienen más privacidad e independencia, hay mayor pudor sobre su propio cuerpo, también van a surgir algunas dudas sobre los cambios corporales de la etapa que viene, que es la adolescencia, y esas preguntas las van a intentar responder con figuras cercanas y muchas veces con la que tengan mayor confianza o las charlas con sus pares. También aparece el interés por las relaciones románticas y las actividades sexuales, desde las caricias hasta el sexo. Entonces es importante realizar, digamos, como un abordaje antes de esta etapa para que los niños cuando lleguen a esta etapa pues puedan comprender qué es tener una pareja, cómo explorarse a sí mismos y cómo son, pues, digamos, como los límites entre la privacidad y qué cosas, pues, son, digamos, como las que pueden generar algún riesgo para su salud sexual. La masturbación también es frecuente en esta etapa y se acompaña de pensamientos o fantasías eróticas y hay sueños y orgasmos mientras duermen. También pueden mirar fotos de personas desnudas o semidesnudas, escuchar material de contenido sexual a través de los medios de comunicación. Y aquí viene mucho también el control parental sobre este tipo de medios de comunicación o pues de herramientas como por ejemplo la televisión, el internet, que son importantes para evitar, digamos, algunos riesgos que pueden tener los preadolescentes con este tipo de herramientas. ¿Qué debo esperar entonces en estos niños? Pues debo saber cómo me debo enfrentar a esos cambios, incluyendo, por ejemplo, la menstruación en las niñas y los sueños mojados. En niñas y niños, brindar información sobre la reproducción, el embarazo y el parto. Es importante que los niños en esta edad lo conozcan. También los riesgos asociados a la actividad sexual, el embarazo, enfermedades de transmisión sexual, información sobre métodos anticonceptivos y la masturbación, hacer, digamos, como una educación, dando que esta es muy común y no está asociada con problemas a largo plazo, pero sin embargo los niños deben mantenerla en privado. El abuso sexual como algo importante en esta etapa puede o no incluir tocamientos, y eso lo deben conocer los niños y los adolescentes. Cómo mantener la seguridad y los límites personales al chatear. Y cómo reconocer y evitar riesgos en situaciones sociales. También debemos manejar las reglas cuando los niños tienen novio o novia y cuando salen a citas. Es importante que los niños sepan manejar y conocer, digamos, que hay unos límites con respecto a los comportamientos que ellos tienen. Bueno, en cuanto al desarrollo sexual, comportamiento sexual problemático versus el esperado, ¿cómo yo puedo diferenciar cuando un comportamiento sexual es problemático? Entonces, el comportamiento sexual problemático se refiere a todas las acciones que los niños de 12 años o menos realizan y que son inapropiadas para su desarrollo. Involucran también partes sexuales de su cuerpo y pueden ser dañinas para ellos mismos o para otras personas. Entonces, ya se da cuando, digamos, este tipo de conductas no son apropiadas para la edad de desarrollo, cuando los niños se hacen daño a ellos o a otros, o cuando involucran partes sexuales de su cuerpo en esos contextos. También dificulta el desarrollo o ubica a los niños, niñas y jóvenes en situaciones de riesgo que pueden llevar a problemas posteriores. ¿Qué características tiene? Este tiende a continuar aún después de que se le haya dicho al niño o niña que deje de hacerlo o que se limite ese comportamiento. Entonces, a pesar de que se hace una intervención educativa, el niño sigue haciendo su comportamiento y tiene una o más de las siguientes características. Este comportamiento va más allá del nivel de desarrollo, incluye amenazas, uso de fuerza o agresión, incluye el uso inapropiado o dañino de áreas sexuales y puede suceder en niños con diferencias de edades, pues, amplias, como por ejemplo más allá de los 4 años, o de habilidades. También es importante eso. Están asociados con fuertes reacciones emocionales en el niño, como por ejemplo cuando se le advierte pues que su comportamiento no es apropiado, el niño puede presentar enojo o ansiedad e interfiere con las actividades o intereses típicos de la niñez. Entonces el niño ya no se interesa por hacer sus actividades propias de su etapa de desarrollo, sino que está interesado más en hacer este tipo de comportamientos.
Hay, digamos, dos polos, el polo transgresor y el polo restrictivo. Dentro del polo transgresor encontramos comportamientos que violan las reglas, las normas o los límites sociales e interpersonales, y en este pueden haber varios ejemplos, como por ejemplo espiar a otros niños o niñas en el baño, en el colegio, tocar furtivamente partes privadas de otros sin su consentimiento y mostrar alto interés por pornografía violenta. En el polo restrictivo están las conductas que restringen o limitan ese desarrollo, la exploración y el aprendizaje de los niños y adolescentes. Entonces, algunos ejemplos serían rechazar con aversión hablar de sexualidad con figuras cercanas, evidenciar vergüenza por conversar sobre sexualidad o mantener ideas rígidas, homofóbicas o machistas sobre la sexualidad. Todos estos comportamientos se dan básicamente porque no hay una intervención temprana en cuanto a la educación en las diferentes etapas del desarrollo sexual del niño, y pueden haber algunos factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Esas conductas sexuales, como vimos, pueden ser normales o normativas y problemáticas, y en las problemáticas van a ser autocentradas, o sea que el niño las ejerce sobre sí mismo, o pueden ser interpersonales, el niño ejerciendo esas conductas con otros niños, con otros adultos o con otras personas. Entre las interpersonales están las no abusivas y las abusivas, dentro de las cuales las abusivas se caracterizan por implicar relaciones que no son recíprocas, donde existe desequilibrio de poderes entre los niños, niñas o jóvenes que están involucrados, y dado que este desequilibrio de poder, el consentimiento pues de una de las participantes no es posible. Entonces, generalmente cuando ya se produce este tipo de prácticas sexuales, pues vamos a tener problemas más serios en cuanto a los factores que las han llevado pues al niño a realizar estas prácticas, y también podemos tener problemas ya más adelante de ciertas cosas como abuso de sustancias, abuso sexual de los niños con otros niños, y problemas de comportamiento sexual que pueden requerir mayor intervención. Las prácticas sexuales, dentro de las prácticas sexuales abusivas, hay investigaciones recientes sobre víctimas de agresión sexual que sugieren que el 38% de los jóvenes que fueron víctimas de agresión sexual eran menores de 6 años, el 42% entre 6 y 11 años, y el 31% entre los 12 y los 17 años, y estos fueron victimizados sexualmente por otro menor. Entonces tenemos, digamos que bastante proporción de víctimas de agresión sexual realizado por menores de edad. Y el 96% de esas víctimas perpetradas por menores también eran menores de 18 años. Entonces, pues, estos son comportamientos que ya se salen de lo esperado para la edad, que requieren un tipo de intervención, digamos, más especializada, y que debemos conocer porque son actitudes o actividades que pueden poner en riesgo a las personas. También se ha visto que son más frecuentes las de tipo, hay dos tipos, según la ideación del niño, impulsivas y planificadas. Son más frecuentes las de tipo impulsivo, o sea, que el niño hace sin planificar previamente, realizadas por jóvenes, niños y niñas, en su mayoría varones, y que las víctimas son conocidas de su grupo familiar, generalmente menores de edad, a los autores y de sexo femenino. También, según la víctima, pueden ser hacia pares o hacia adultos, las más frecuentes son hacia sus pares, y según la agresión puede ser sin contacto, como pueden ser agresiones verbales, decirle a otro niño que se desvista, que haga actos frente a él, o con contacto cuando ya incluyen pues tocamientos u otro tipo de actos. Hay comportamientos sexuales problemáticos que pueden ser dentro de los menos comunes, los que son poco comunes pero se presentan en niños normales, y aquellos que pues muchas veces sí ya se salen de los cánones de la normalidad y requieren cierto tipo de intervenciones especializadas. Entonces, aquellos que son menos comunes, que pueden llegar a ser normales y que se pueden manejar, digamos, en la parte de intervención en cuanto a pautas de crianza y educación familiar, son generar tocamientos, o que el niño se autoestimule con otros niños por medio de la fricción, tratar de insertar la lengua cuando le da un beso a otro niño o a otra niña, tocar a sus pares los genitales de los adultos, hacer mímica de movimientos asociados a actos sexuales, o comportamientos que son persistentes o que son disruptivos, ocasionales, que los realiza con otros pares. También esos comportamientos tienen la característica que son transitorios y que responden a la distracción por parte de un adulto. Los menos comunes, pero que se presentan en niños que son normales y que no tienen pues ninguna patología
a nivel de su esquema o pues de su salud mental, porque hablan más que todo pues que hay algunos factores de riesgo asociados que ya los vamos a ver más adelante, son aquellos en los cuales los niños se desarrollan o preguntan por actos sexuales específicos con sus pares o adultos, insertan objetos en sus genitales, imitan una relación sexual explícita o tocan genitales de los animales. Este comportamiento puede ser frecuente, disruptivo y manifestarse con otras personas, en algunas ocasiones persistente y que se resiste a la distracción de los padres y ya esto requiere unas actividades específicas. Y los que son pues fuera de lo normal o que se salen pues de los patrones normales son los que ya les hablé anteriormente en cuanto pues a los componentes del comportamiento sexual problemático. Para realizar pues un abordaje adecuado de estos comportamientos vamos a requerir conocer los antecedentes en el contexto familiar. Es importante ver en qué contexto el niño se desenvuelve, cómo manejan en la casa la información con respecto a la sexualidad y a la educación sexual, cómo es el entorno cercano de esos niños y niñas, porque en muchas ocasiones debemos estar atentos y alertas a el abuso sexual, que puede ser una de las principales causas pues, como factor de riesgo relacionado en este tipo de comportamientos. Hay muchos estudios que han demostrado que los niños con antecedentes de abuso sexual tienen altas tasas de comportamiento sexual problemático o de problemáticas sexuales abusivas y que se ha visto también pues que no todos los niños que han sido víctimas de abuso sexual presentan este tipo de comportamiento, sin embargo hasta un 35% de los preescolares y un 6% de los niños en edad escolar tienen antecedentes de abuso sexual y tienen problemas de comportamiento sexual. Es importante también que no solamente es el abuso sexual, sino que hay otras formas de violencia relacionadas, como por ejemplo el maltrato físico y emocional, los niños que son testigos de violencia intrafamiliar y los niños que son víctimas de abandono o negligencia. Entonces, no solamente es un tipo de maltrato, sino que la violencia en todas sus formas puede generar este tipo de conductas problemáticas o disruptivas. También los niños que son víctimas de vulneración, maltrato o víctimas de alguna situación pueden generar 4 problemas importantes que son la socialización, como por ejemplo normalizar conductas, o sea, si viven en un ambiente machista, pues creen ellos que eso está bien hecho. Si es víctima de abuso sexual, pues puede creer que uno puede transgredir también el cuerpo de otra persona. Las dinámicas de trauma pueden generar cambios en su neurodesarrollo, en cómo ellos ven el mundo y cómo se comportan. Pueden generar confusión en los niños y alterar pues como su comportamiento con respecto a las dinámicas sexuales y alteraciones en el desarrollo que les generan una disminución en su autoconcepto, disminución en las relaciones interpersonales y en cómo ellos manejan su comportamiento frente a los demás, y también lo pueden hacer como una estrategia de supervivencia, generar comportamientos inhibitorios o comportamientos agresivos con respecto a lo que hayan sufrido pues a través del tiempo, lo cual puede generar conductas sexuales problemáticas y también prácticas sexuales abusivas, en que sería pues ya el caso más grave. La violencia y todo lo asociado a ella también se aprende y por lo tanto a esos niños que son víctimas de violencia muchas veces más adelante pueden generar violencia contra sus pares o contra otras personas. También otros factores de riesgo incluyen estar expuestos repetidamente a actividades sexuales o actividades de contenido sexual, incluyendo en la televisión y la internet, las reglas inadecuadas en cuanto a la desnudez o la privacidad en la casa. Hay familias, por ejemplo, en las cuales esto se maneja de forma pues demasiado abierta y no hay privacidad de unos y otros. En el medio familiar y social en el que vive el niño, pues puede haber estado expuesto a información sexual que va a sobrepasar su capacidad de comprensión. Es importante ir hablando del niño de sexualidad dependiendo de cada etapa del desarrollo. También contextos familiares en el que existen comercio sexual, que se ve pues en algunos casos frecuente, y en niños o niñas que pueden estar viviendo algún conflicto importante en su etapa vital, como por ejemplo una pérdida significativa, en donde la conducta va a ser una forma de descarga a esa pérdida o a ese conflicto en el cual el niño se encuentra. También los niños con discapacidades del desarrollo tienen menos habilidades sociales. Algunos de ellos pueden, por su misma discapacidad, ser víctimas de algunas conductas sexuales abusivas.
y muchos de estos niños no tienen, digamos, una inhibición o una concepción de lo que es pues como lo privado y lo no privado, y pueden ser, digamos, como objeto de las conductas o también pueden ser, manifestarse con comportamientos sexuales problemáticos. Algunos niños están relacionados, digamos, en cuanto al diagnóstico psiquiátricos a enfermedades o comorbilidades, que es lo que había hablado anteriormente. Son trastornos que se presentan en niños que tienen trastornos, por ejemplo, de la conducta, hasta en un 76%, déficit de atención e hiperactividad hasta en un 40% y trastornos oposicionistas desafiantes hasta un 27% relacionados con estas conductas inadecuadas. En cuanto a los problemas o dificultades sociales que los niños pueden tener por presentar estas conductas, pueden haber impulsividad y tendencia a actuar antes de pensar, dificultades para los niños seguir reglas y obedecer a las figuras de autoridad en la casa, en la escuela o en la comunidad. Puede haber problemas para ser amigos de su propiedad y tendencia a jugar con niños de edades menores y tienen habilidades limitadas para autorrelajarse, por lo cual tienden a calmarse a ellos mismos muchas veces, potenciando estas dificultades o estos problemas del comportamiento para reducir el estrés y calmarse. También se ha visto relacionado con depresión, con ansiedad y en algunos casos de niños pues ya en etapa prepuberal, cerca a la adolescencia, consumo de sustancias y actividades de riesgo. Para el manejo tenemos unas consideraciones generales que son siempre que vamos a manejar un caso de comportamiento sexual, ya sea normal o problemático, debemos tener unas pautas de crianza en los niños y manejar la conducta. Muchas veces los comportamientos que los padres informan como problemáticos pueden ser normales para el niño y esto es lo más importante que deben llevarse pues como de la charla, que no todo comportamiento sexual problemático va a necesitar apoyo especializado. Quiere decir que muchas veces se puede manejar en el consultorio o en la casa con educación. Muchas veces estos comportamientos desaparecen una vez que los adultos hablan con el niño o con la niña y sin embargo, pues todo comportamiento sexual que cumpla con las características que se mencionaron previamente como problemático debe ser una preocupación y requiere ser abordada como mínimo pues con la educación, tanto al niño y a la niña como a los adultos responsables, ¿sí? Diferenciar siempre lo que es un comportamiento normal para su desarrollo y lo que es un comportamiento problemático pues con los criterios que ya les mencioné anteriormente. ¿Cómo debemos responder a los comportamientos sexuales en los niños independientemente del tipo? Nunca regañar, nunca culpar, nunca señalar al niño. Esas son acciones que no se deben hacer. Sí debemos hacer es educar, tratar de hablar claro y mantener la calma ante la situación, no gritar, porque los gritos y el miedo no van a educar al niño, solamente van a hacer daño y van a empeorar los problemas, o si no tenían problema, pues van a generar uno. Debemos comunicarnos con los niños, hablar acerca de temas sexuales desde temprana edad. Es importante siempre cuando se hable de estos temas mantener un tono de voz tranquilo y constante. Posible que le hagamos preguntas al niño cuando lo encontremos en el contexto de alguno de estos comportamientos, como qué estabas haciendo, dónde sacaste esa idea, cómo aprendiste esto, cómo te sentiste al hacer lo que estabas haciendo, para que el niño nos cuente pues qué es lo que él siente, cuáles son, digamos, las ideas que tiene acerca del comportamiento que está realizando y poder hacer intervenciones específicas. ¿Qué no se debe hacer? No debemos dar respuestas restrictivas. Entonces, por ejemplo, frente a autoestimulación, se debe evitar reaccionar impulsivamente con mensajes como es sucio, eso no se hace, ¿qué hace tocándose ahí? Vaya a lavarse las manos cochino. Debemos evitar quitarle la mano con mensajes no verbales, lo que expresa pues que lo que está haciendo es malo, inadecuado, sucio o vergonzoso. No debemos darle palmadas ni llamarle la atención delante de las demás personas porque eso va a generar que el niño sienta que eso que está haciendo y que es normal para su desarrollo está mal y va a generar posteriormente problemas que pueden desencadenar comportamientos que ya sean sí problemáticos. Las respuestas constructivas que vamos a dar como padres muchas veces es que la autoestimulación, pues al ser un asunto privado y personal, no causa ningún daño al niño o a la niña. Es, digamos, una etapa normal de su desarrollo. Sí debemos poner reglas acerca de cuáles son los límites personales. Por ejemplo, mantener tus partes privadas cubiertas cuando esté con otras personas, no tocar las partes privadas de otros niños, sobre todo de destacar la parte del consentimiento y que debemos respetar pues la privacidad y ser respetuosos con los demás. También damos respuestas simples a todas las preguntas que los niños nos hagan acerca de su cuerpo y de sus funciones corporales, lo cual va a ayudar a que ellos entiendan que la sexualidad es algo normal
no verla como algo malo, como algo dañino, sino que es un proceso normal de su desarrollo. En cuanto a los juegos sexuales, no debemos dar respuestas restrictivas como interrumpir de manera abrupta la interacción de los niños durante el juego, acercándose de forma invasiva. No debemos retarlos, gritarles, castigarlos o transmitirles mensajes negativos o calificarlos de forma negativa, como decirles, por ejemplo, cochinos, ¿qué están haciendo? Eso no se hace, o ir, digamos, a manejar con castigo, con gritos o regaños o con golpes a los niños que están dentro del juego pues, sexual. En cuanto a las respuestas que debemos dar constructivamente, es observar el juego, siempre estar atento a la actitud que tienen los niños durante el juego, como es, digamos, como el consentimiento de unos con otros, intervenir cuidadosamente sin interrumpir la interacción, acercándose de forma no invasiva y averiguar de manera lo más tranquila y natural qué están haciendo sin interrogarlos, por ejemplo, qué hacen, a qué están jugando o en qué consiste el juego en el cual se encuentran los niños. En cuanto a la educación sexual en casa, es importante hablar de ella cuando sea apropiado, usar siempre las oportunidades para hablar de temas sexuales con los niños o las relaciones íntimas, ayudarlo a que desarrollen sus habilidades necesarias para tomar sus decisiones y que esas decisiones sean lo más saludables acerca de sus relaciones emocionales y su comportamiento sexual. Es importante también dar respuestas con naturalidad, que sean no organizadas ni formales. Intentar darle información profesional, pero de manera sencilla. Para eso nos podemos valer de ciertas herramientas como los dibujos o los libros. Dar mensajes sexofílicos. ¿Qué significa eso? Que vamos a mostrar actitudes positivas hacia la sexualidad. Vamos a utilizar vocabulario infantil que sea popular, pero que no tenga connotaciones sexistas, de suciedad o agresividad. Muchas veces los dibujos son muy prácticos y con los niños pequeños los podemos leer en conjunto y se van explicando, como por ejemplo explicar las partes del cuerpo del niño, de la niña, las diferencias, cómo es la reproducción, cómo vienen los niños, ¿sí? Y eso es importante hacerlo pues con cosas ilustrativas que ellos puedan entender más fácilmente. También tener en cuenta que ellos pueden hacer sus propias teorías y pueden tener sus propios conceptos, y a pesar de que les demos la información adecuada y no tratar de cambiar ese concepto porque hace parte de la imaginación de los niños. En cuanto a la búsqueda de apoyo especializado, entonces, ¿cuándo debemos buscar ya apoyo especializado? Y ya no nos sirven solamente la educación en casa o la educación en el consultorio, cuando hay prácticas sexuales abusivas, entonces cuando el abuso se hace pues como con los pares, y en el caso pues del abuso sexual siempre debe ser tomado en serio sin minimizarlo como cosas de niños. En el caso de situaciones en donde hayan distintos tipos de comportamientos sexuales problemáticos, por ejemplo, en hogares de acogida, en el jardín, cuando esté en un mismo niño, en una niña o un joven y evidencia múltiples comportamientos como estos, lo debemos manejar con personal especializado, o cuando tengan comportamientos sexuales problemáticos persistentes, que no se interrumpen o detienen a pesar de que el niño se le ha explicado, se le ha dado educación, de que se ha conversado con él y que se han adoptado medidas en el hogar o en el colegio. La evaluación de la intervención se debe desarrollar ya por parte de profesionales de salud especializados o las instituciones competentes en temas de desarrollo infanto-juvenil, vulneración de derecho y comportamiento sexual, sobre todo en el caso pues, del abuso sexual. La búsqueda de apoyo especializado es importante, dado que muchos de estos niños cuando entran en las terapias, por ejemplo, una de las que más funcionan pues es la terapia cognitivo-conductual, se ha visto que solo el 2% de los niños que completaron ese protocolo centrado en el manejo del comportamiento y psicoeducación cometieron actos o delitos sexuales en los 10 años posteriores al manejo. Es una de las terapias que más sirven como prevención también a futuro y como manejo actual de la patología, y comparada con el 10% de los niños que recibieron terapia de juego dinámico. Entonces sí es importante dentro del manejo de esos niños que tienen esas características especiales, manejar este tipo de terapias con alguien que esté entrenado para realizarlas. También, ¿qué se busca con ese tratamiento especializado? Lo que yo voy a buscar es resolver los factores relacionados con esa conducta, qué es lo que generó la conducta inicial, a estudiar cuáles fueron sus factores de riesgo, reducir la frecuencia y la gravedad de los síntomas y la presencia de este tipo de comportamientos, aumentar el funcionamiento del niño o la niña en su entorno, tanto en el entorno escolar como familiar, y aprender estrategias como afrontar o manejar esos estados emocionales negativos que le genera el no poder realizar el comportamiento que el niño desarrolla. El tratamiento en general, en la mayoría pues, de
La literatura que revisé es a corto plazo y debe ser menos de 6 meses. Y los criterios pues, para hospitalización en casos ya más severos son niños que tengan trastornos psiquiátricos severos, con síntomas psicóticos, comportamiento sexual altamente agresivo o coercitivo, problemas de comportamiento que continúan a pesar de haber recibido tratamiento y estar supervisado cuidadosamente por los padres, aquellos niños que tienen idea suicida, incluyendo plan estructurado, y aquellos niños que tienen planes específicos para dañar físicamente a otras personas. En conclusión, la sexualidad es parte pues, de nuestra vida y del desarrollo y se desarrolla con nosotros desde el nacimiento. Debemos aprender a distinguir entre un comportamiento sexual normal versus un comportamiento sexual problemático. Los niños con problemas de comportamientos sexuales debemos entender que son antes que nada niños y se deben manejar como tal. Y dentro de ese desarrollo podemos distinguir distintos tipos de comportamiento sexual problemático, dentro de los cuales se encuentran las prácticas sexuales abusivas. Todos estos comportamientos problemáticos deben ser tomados con seriedad, sin embargo, no todos requieren apoyo especializado y hay algunos que podemos manejarlos con educación, como ya lo vimos anteriormente. Bueno, quisiera felicitar a la... Podemos meter a los otros que están ahí. Quiero felicitar a Diana por su excelente conferencia, la verdad. Fue que nos llevó desde el nacimiento hasta la pubertad y evaluar las diferentes formas del comportamiento sexual. Porque siempre nos preguntaban qué era un prepuber, hasta cuándo lo admitíamos, y hay una serie de preguntas que ella contestó durante la charla. Entonces, quisiera pues que si alguno de los participantes quiere tomar la palabra o hacer una intervención, pues los escucho. Quisiera que Claudia Bolívar, si ya está acá con nosotros, pudiera hacer su apreciación sobre alguna cosa, o si alguien tiene una pregunta en el público, porque no las veo acá, no la puedan hacer. Claudia se desconectó y hay que aceptarla de nuevo, por favor, porque es importante su opinión. Ok. Mientras tanto, si alguien quiere hacer un comentario adicional. Buenas tardes. Yo soy médica de primer nivel, soy médica general, pero ahora también hago parte de la residencia de pediatría aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira. Y una de las temas que me gusta a mí mucho resaltar es este, porque creo que dentro de la consulta de atención primaria en salud se debe considerar preguntar este tipo de cosas, ¿sí? Para poder hacer un abordaje o un apoyo a la familia. Entonces, me parece a mí muy, muy importante. El tema, pues, a mí me pareció taquillero, ¿sí? Yo de una dije, sí, yo voy a estar en esa conferencia. Agradezco mucho porque me parece que se hizo una revisión muy buena. Como pues vimos, fue de lo normativo hasta lo que tenemos que, digamos, a lo que le tenemos que poner cuidado. Y yo pienso que es una cosa, ¿verdad? Así como preguntamos si un niño ha tenido fiebre, hay que preguntar, e igual invitar a la familia a preguntarle al niño todos los días, así como le preguntamos, ¿ya se lavó los dientes? ¿Tiene hambre? ¿Ya se bañó? ¿Alguien lo ha tocado? Sí, porque como vemos es una cosa muy común que el niño se ha abusado, y ahora pues con esto de la educación virtual, nosotros mismos sí que vivimos y sufrimos el hecho de que llegaran videos a las reuniones incluso de trabajo de nosotros, videos incluso con pornografía infantil. Entonces, este tema yo pienso que debe ser tocado siempre, y sobre todo que nosotros como médicos pues tengamos la posibilidad también de intercambiar experiencias, porque dentro de las cosas que yo he visto es que las mamás o los cuidadores, perdón, pueden también tener un abordaje muy adecuado en forma, pues uno podría decir, claro, empírica, pero son situaciones de las que uno aprende, pues por la forma tan inteligente que tienen los cuidadores de abordar lo que a los niños les puede angustiar, ¿sí? Por ejemplo, la mamá que dice que alguna vez la hija de 6 años le dijo que creía que estaba en embarazo porque ella había hecho el amor con el primo. Y la mamá empezó a decirle, bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Dijo, mami, pues hicimos el amor. Y el amor era que la niña se había desnudado junto con su primito
en un carro pues que tenían en el garaje, un día de fiesta de la familia, se quitaron la ropa, el niño se acostó sobre ella o ella sobre él, no recuerdo cómo es que lo describió la mamá, y entonces la niña decía que desde ese momento ella veía que la barriguita le estaba creciendo. Entonces dijo, no, yo creo, mami, que estoy en embarazo. Entonces la mamá pues le dijo, no, mami, no, mi amor, así no se embaraza uno. Tranquila que cuando estés más grande te voy a explicar a la niña. Ay, mami, gracias a Dios, porque yo pensé que estaba en embarazo. Entonces, el problema o la dificultad que tenemos los médicos es el tiempo, ¿sí? Pero si uno tiene interés de, digamos, de apoyar a la familia, también uno se encuentra pues con historias de las que uno aprende mucho. Entonces, me pareció muy, muy interesante mucho la iniciativa y el esfuerzo de la residente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que alguien tenga? ¿Algún otro comentario? Doctora Claudia está por ahí para que... Pues sabemos que por el tiempo, que la conferencia era de 5 a 6, pero por los tiempos y los problemitas que tuvimos, pues definitivamente pueden pasar estas cosas. Les agradecemos a todos los participantes y queremos esperarlos de nuevo para la próxima reunión de puericultura, que es en 15 días, que es de depresión en niños, aquí en el grupo de puericultura de Cali. Entonces les agradecemos mucho a todos el haber estado pendientes de la conferencia. Muy amables. Muchas gracias.